Bueno, vamos a hacer el problema 2 del seminario 8 que nos dice: el benzaldehído tiene un punto de ebullición normal de 179 grados centígrados y un punto crítico a 422 grados centígrados y 45,9 atmósferas. ¿Cuánto vale la presión de vapor del benzaldehído a la temperatura de 100 grados centígrados? Muy bien. Este problema trata sobre equilibrios de fase, o sea, equilibrios entre fase sólida y fase vapor, fase sólida y fase líquida, y fase líquida y fase vapor. Esos son los tres equilibrios de fase que se pueden dar. El que más nos interesa, el que más vamos a estudiar, el que más nos interesa en este problema, es el equilibrio líquido-vapor. Esos equilibrios dependen de la presión y temperatura. Y eso se puede representar gráficamente en lo que se llama el diagrama de fases. O sea, un diagrama donde en el eje vertical ponemos presión, en el eje horizontal temperatura, y el diagrama para una sustancia simple queda una cosa así. Tres líneas que dividen al diagrama en tres regiones. Son regiones de estabilidad. Esta es la región de estabilidad de la fase sólida. O sea, cuando la combinación de valores de presión y temperatura cae dentro de esta región, la fase estable es la sólida. Esta es la región de estabilidad de la fase líquida y esta otra es la región de estabilidad de la fase de vapor. Las líneas son líneas de equilibrio entre dos fases. O sea, por ejemplo, si la combinación de valores presión-temperatura cae justo sobre esa línea, en esas condiciones la fase sólida y la líquida están en equilibrio. Si la combinación de valores presión-temperatura cae sobre esta línea, por ejemplo acá, a esa temperatura y presión, la fase líquida y vapor están en equilibrio. Y lo mismo para esta línea de equilibrio, que es la línea de equilibrio sólido-vapor. Hay un punto, que es el punto triple, que es el único punto, la única combinación de valores de presión y temperatura para la cual las tres fases se encuentran en equilibrio. Muy bien. Después tenemos lo que es el punto de, lo que llamamos punto de fusión, es la temperatura a la cual la fase líquida y la fase sólida se encuentran en equilibrio. Como vemos, tenemos muchos puntos de fusión a lo largo de esta línea. Para cada punto de la línea es una temperatura de fusión. Es decir, esa temperatura de fusión depende de la temperatura. Entonces, para eso se define, se toma una presión como referencia, que es la presión atmosférica normal de una atmósfera, que es el valor de presión que se observa normalmente en la Tierra a nivel del mar. Una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. A esa presión, la temperatura de equilibrio líquido sólido es lo que se llama el punto de fusión normal. Y lo mismo ocurre con el punto de ebullición. Hay infinitos puntos de ebullición a lo largo de esta línea de equilibrio líquido-vapor. El que llamamos punto de ebullición normal es la temperatura a la cual líquido y vapor están en equilibrio a la presión de una atmósfera. Bueno, dijimos que el equilibrio que más nos interesa en este problema es el equilibrio líquido-vapor, que es la línea marcada con esta, que está marcada en rojo. No es una recta, es una forma, tiene como una exponencial creciente. Y es una línea que tiene un comienzo y un fin. El comienzo es en el punto triple y el fin es en este punto que se llama punto crítico, el cual corresponde la temperatura del punto crítico, que es la llamada temperatura crítica, es la mayor temperatura, la temperatura máxima en la que puede haber equilibrio líquido-vapor. Por encima de esa temperatura, la sustancia va a existir en estado gaseoso independientemente de la presión a la que se encuentre. No es posible tener un estado, un equilibrio líquido-vapor por encima de la temperatura crítica. Entonces, esta es la línea de equilibrio líquido-vapor completa. Muy bien. Matemáticamente este problema lo podemos tratar, los equilibrios de fase, con la ecuación de Clausius-Clapeyron, dos físicos químicos alemán y francés que desarrollaron esta ecuación que tenemos acá. ¿Cómo leemos esto? Esto es la derivada de la presión respecto de la temperatura y es igual al delta H molar del cambio de estado que corresponde, dividido la temperatura y el delta de volumen molar del cambio que corresponde. O sea, esta ecuación se puede aplicar al equilibrio sólido-vapor, al equilibrio sólido-líquido o al equilibrio líquido-vapor. En el caso que nos interesa, estamos en el estado, en el cambio, en el equilibrio líquido-vapor, ¿no? El delta H, entonces, es el delta H vaporización, el delta H correspondiente a la transición líquido-vapor y el delta de volumen correspondiente a la transición líquido-vapor. Bueno, lo que siempre se observa para todas las sustancias es que el delta H vaporización es siempre positivo. Es un proceso endotérmico. Siempre hay que entregar calor para que un líquido se vaporice. Siempre. Y el delta B,
cambio de volumen al pasar del líquido a vapor siempre es positivo también, ¿no? El vapor tiene mayor volumen que el líquido, o sea que al ser esto positivo, la temperatura absoluta siempre positiva, eso significa que para el cambio de estado del líquido a vapor, la derivada de la presión respecto a la temperatura siempre va a ser positiva, siempre, para todas las sustancias, o sea que la línea de equilibrio líquido-vapor siempre va a tener derivada positiva, o sea, siempre va a ser creciente. Para todas las sustancias, al aumentar la temperatura, aumenta la presión de vapor, siempre. Muy bien. Así como la tenemos la ecuación, no nos sirve de mucho. Lo que vamos a hacer es integrar. ¿Por qué no nos sirve? Porque lo que tenemos acá es la derivada de la presión de vapor. Y lo que queremos nosotros es una relación entre presión de vapor y temperatura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Integrar la ecuación. Tenemos que integrar la ecuación para obtener, a partir de la derivada, obtener la presión de vapor. Entonces vamos a integrar la ecuación de Clausius-Clapeyron. Para poder integrarla vamos a tener que hacer 3 aproximaciones o suposiciones que no son del todo ciertas, pero son bastante aproximadas. Una de ellas es la siguiente. El delta de volumen, el cambio de volumen, es el volumen del vapor menos el volumen del líquido. Normalmente el volumen del vapor es mucho mayor que el volumen del líquido, es 1000 veces más o más incluso. Entonces, en esta resta podemos perfectamente despreciar el volumen del líquido y decir que el delta de volumen es igual al volumen del vapor. La segunda suposición que vamos a hacer es que al vapor lo vamos a tratar como un gas ideal. Entonces el volumen molar del vapor lo tratamos como RT sobre P. Muy bien, vamos a la ecuación. Entonces el delta B lo ponemos como el volumen del vapor, que lo reemplazamos por RT sobre P. Entonces este T con este T nos dan T cuadrado, la presión que la tenemos dividiendo abajo la pasamos multiplicando arriba. Reacomodamos ahora los diferenciales, la presión la pasamos dividiendo y el diferencial de temperatura lo pasamos multiplicando. Entonces nos queda, y ahí integramos, ¿no? La integral de diferencial de presión sobre presión es igual a la integral del delta H de vaporización sobre R, diferencial de T sobre T cuadrado. Y ahora viene la tercera suposición que hacemos. Suponemos que el delta H de vaporización es independiente de la temperatura. Esto no es estrictamente cierto, pero es bastante cierto, es bastante independiente. Varía poco con la temperatura. Bueno, al suponer que es independiente de la temperatura, entonces lo podemos sacar, porque acá estamos integrando respecto a la temperatura, entonces si estas dos, el delta H y R, estos dos parámetros son independientes de la temperatura, los podemos sacar fuera de la integral. Y ahí nos queda una integral fácil de hacer. Esta es logaritmo natural, ponemos los límites de integración T1, P1, T2, P2, y ahí nos queda entonces logaritmo natural de P2 sobre P1, y esta integral es menos 1 sobre T. Entonces acá nos queda menos 1 sobre T2 menos 1 sobre T1, ¿no? Delta H vaporización por 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Esa es la ecuación de Clausius-Clapeyron integrada. Así está correctamente escrita. Hay otras formas de escribirla correctamente, porque si a partir de esta ecuación, cualquier pasaje matemático válido que hagamos nos va a dar una ecuación correcta. Entonces, puede ser que en algún libro la hayan visto escrita sin el menos, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, si acá en el logaritmo invertimos P1 y P2, eso hace cambiar de signo esto. O sea, hay varias formas de escribirla bien y muchas formas de escribirla mal. Entonces, cuidado con esto. Recuerden que al aumentar la temperatura siempre tiene que aumentar la presión de vapor. Y recuerden que el delta H de vaporización siempre les tiene que dar positivo. Por lo tanto, si en algún caso están calculando un delta H de vaporización y les da negativo, y bueno, seguramente escribieron mal la ecuación o hubo algún error por ahí en algún despeje. Si les da que para una temperatura más alta la presión de vapor disminuye, y bueno, quizás escribieron mal la ecuación. ¿Qué son? T1 y T2 son dos temperaturas distintas en Kelvin. Puede ser esta la mayor o esta, no importa. Son dos temperaturas distintas. Lo que sí es importante es que P1 es la presión de vapor a la temperatura que llamamos T1. Y P2 es la presión de vapor a la temperatura que llamamos T2. Eso es importante recordar. Después, ¿cuál es T1 y T2? No tiene ninguna importancia. Bueno, vamos ahora al problema. El problema nos dice que para esta sustancia que se llama benzaldehído, nos dice que su punto de ebullición normal es de 179 grados centígrados. Es decir, que a la temperatura de 179 grados centígrados, o sea 452 Kelvin, su presión de vapor es una atmósfera, porque nos dice que ese es el punto de ebullición normal. Entonces nos está diciendo para una temperatura cuál es su presión de vapor. Y nos dice que el punto crítico está a una temperatura de 422 grados centígrados, o sea 695 Kelvin. Y nos dice que la presión del punto crítico es 45,9 atmósferas. O sea que nos está dando dos temperaturas y sus correspondientes presiones de vapor. Tenemos todo para calcular delta H.
Entonces calculamos el delta H de vaporización, despejando de acá, pasamos el R multiplicando, entonces nos llevamos el signo menos para allá y todo esto que está entre paréntesis lo pasamos dividiendo. Muy bien, hacemos todas las cuentas, R menos 8,31 Joule sobre Kelvin mol, logaritmo natural de 45,9 atmósferas sobre una atmósfera, las atmósferas se cancelan y el argumento del logaritmo nos queda un número simplemente. Esta resta va a dar negativa, porque esta fracción es menor que esto, o sea que esta resta va a dar negativa y ese signo menos se va a cancelar con este signo menos. Por lo tanto, el delta H de vaporización nos va a terminar dando positivo, como tiene que dar 41.100 Joule sobre mol o 41,1 kJ sobre mol. ¿Sí? Ese es el delta H de vaporización del benzaldehído, positivo como tiene que dar. Y después, entonces, lo que tenemos que calcular es la presión de vapor del benzaldehído a 100 grados. Bueno, el segundo paso, entonces, ahora que ya sabemos el punto de... ya sabemos el calor de vaporización, asumimos que el delta H de vaporización es constante, o sea, independiente de la temperatura, y tomamos un punto como referencia para calcular el punto que deseamos. Entonces, tenemos, como dijimos, tenemos dos puntos. Tenemos este, T1, P1, T2, P2. Uno de estos puntos lo tomamos como referencia para calcular el punto que nos interesa. A nosotros nos interesa saber a 373 Kelvin, o sea, 100 grados centígrados, cuál es la presión de vapor. Bueno, elegimos cualquiera de los dos puntos. Como estamos usando una ecuación que no es exacta, la ecuación de Newton, pero no es exacta porque tuvimos que hacer algunas aproximaciones para llegar a ella, entonces conviene que el punto que elegimos sea lo más cercano posible al que queremos calcular. Entonces elegimos el punto de 179 grados centígrados, el punto de 452 Kelvin, presión 1 atmósfera. Y el otro que nos interesa entonces es 373 Kelvin y la presión es la que queremos calcular. O sea, la ecuación es la misma. Lo que pasa es que ahora lo que tenemos una temperatura y su presión de vapor, tenemos el DH de vaporización y tenemos la otra temperatura. Tenemos que calcular la nueva presión. Muy bien. Despejamos P2. Ahí nos va a quedar P1 por, esto es E elevado a todo lo que tenemos en el corchete. Hacemos las cuentas, el delta H de vaporización, le ponemos el mismo valor que tenía antes. No, esto no quiere decir que el delta H de vaporización sea negativo, sino que la ecuación contiene un menos. ¿Sí? Es menos el delta H de vaporización, el cual es positivo. 41.100 Joule sobre mol, 8,31 Joule sobre Kelvin mol. Y acá tenemos las temperaturas, 100 grados centígrados y 179 grados centígrados. Esta resta va a dar positiva, que con este menos va a dar negativo. O sea, todo el exponente de E va a ser negativo, menos 2,32. Y eso nos da una presión de 0,098 atmósferas, que multiplicando por 760 milímetros de mercurio nos da 74,9 milímetros de mercurio. Esa es la presión de vapor del benzaldehído a 100 grados centígrados.